Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, pero no es solo una fecha conmemorativa o una fecha en el calendario. Es un llamado a la acción que cada vez resuena más fuerte. Bienvenidos a Toluca, Horizonte Climático. Me llena de orgullo compartirles que Toluca, Horizonte Climático, ha logrado ser el único evento registrado en el mapa interactivo oficial de las acciones por el medio ambiente en el mundo. Como parte de la iniciativa de la ONU México, decidí buscar respuestas para mi casa, para mi hogar que es Toluca. Y hay que decirlo, enfrentamos retos de crecimiento urbano que ya está desbordado. Estamos ignorando crisis hídrica. Ya no podemos seguir así. ¿Cómo transitamos de la teoría a la acción? ¿Qué ciudad estamos construyendo para las próximas generaciones? He reunido a un grupo de expertas para que respondan las dudas de la ciudadanía. Escuchemos su visión para un futuro sostenible. Con el crecimiento acelerado de Toluca, ¿cómo podemos adaptarnos al cambio climático y gestionar nuestros recursos sin dañar el medio ambiente? Bueno, para la adaptación al cambio climático en Toluca se requiere una planeación urbana que considere tanto las características como las condiciones ambientales propias de su territorio, ya que la zona metropolitana del Valle de Toluca no abarca solo un municipio, sino 16. Por ello es fundamental proteger las áreas verdes y las zonas de recarga de los acuíferos, principalmente las zonas montañosas como el Nevado de Toluca y la Sierra de las Cruces, además de promover la infraestructura verde. También mejorar la gestión del agua que supervise el cumplimiento normativo de las descargas de aguas residuales, así como mejorar también las redes de agua potable y las redes de drenaje. Además también mejorar el transporte público e implementar tecnologías más limpias y eficientes que reduzcan las emisiones de gases contaminantes, ya que la calidad del aire se considera mala, siendo Toluca una de las ciudades más contaminadas del país, enfocando el crecimiento de la ciudad hacia un desarrollo ordenado que reduzca la expansión urbana descontrolada, ya que esta comenzó más o menos por los años 80 con el corredor industrial. Esto permitiría conservar los servicios ambientales, los cuales son esenciales para la calidad de vida de la población en general. Medio ambiente. Bueno, el crecimiento de Toluca debe ir acompañado de una visión sostenible. Desde mi formación en ciencias del agua, considero que una de las prioridades es mejorar la gestión del recurso hídrico. Esto mediante la captación de agua de lluvia, el reuso de aguas tratadas y la protección de las zonas de recarga acuíferas. También es importante impulsar más áreas verdes y una mejor planeación. Una respuesta. El crecimiento de cualquier ciudad frente a la problemática del cambio climático, particularmente en el tema del agua, obliga a replantear la planificación del desarrollo urbano, las políticas fiscales y la participación de las personas. En primer lugar, la planificación territorial debería estar considerando las estrategias de ciudades esponja a nivel urbano para el control de la contaminación, la captación y aprovechamiento del agua de lluvia. Las políticas fiscales deberían estar orientadas a implementar contribuciones ambientales destinadas específicamente a financiar proyectos de ciudad esponja, previendo instrumentos fiscales verdes e incentivos que impulsen la innovación tecnológica hídrica, sistemas de energía renovable, el cuidado del agua, la buena gobernanza hídrica y sistemas de servicios ambientales competitivos para la captura de carbono, regulación climática y recarga hídrica. En tercer lugar, en congruencia con el principio 10 de la Declaración de Ríos sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, debería impulsarse la participación de las personas en este tipo de políticas públicas para fomentar la concientización sobre la problemática y tengan la oportunidad de opinar sobre las decisiones ambientales a partir de información suficiente y transparente que les permita transitar hacia prácticas sustentables en su vida diaria. Actualmente el Valle de Toluca sufre dos estragos principales por efectos del cambio climático. El primero es el estrés hídrico. Esto, como tal, podemos combatirlo o adaptarnos a través de la recuperación de las zonas de recarga de acuíferos. Es importante encaminar acciones de reforestación, así como también de recuperación de espacios urbanos verdes, ya que la vegetación permite
que el agua pluvial pueda justamente transminar el suelo y alimentar a los mantos acuíferos. Igualmente es importante hacer acciones de vigilancia industrial para verificar que las industrias no extraigan un volumen excedente al que está establecido en su título de concesión. En cuanto al segundo impacto del cambio climático, que es el incremento de temperatura y que se manifiesta a través de las islas de calor, actualmente estudios recientes nos reportan temperaturas hasta de 50 grados en algunas de las zonas industriales en el Valle de Toluca. Aquí la creación de espacios verdes también puede ser justamente un aliado porque la vegetación actúa como un regulador térmico para mitigar este problema. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el mayor obstáculo para pasar de la teoría a la acción concreta en nuestra ciudad? Bueno, uno de los principales obstáculos es la falta de continuidad entre la planeación y la implementación de políticas públicas. Es decir, existe suficiente conocimiento sobre los riesgos climáticos y también existen las posibles soluciones. Sin embargo, la falta de recursos, la falta de la participación ciudadana y la coordinación institucional complican su gestión, siendo necesario fortalecer también la educación ambiental para que la población comprenda que la acción climática no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, sino una tarea conjunta. Por ello se necesita concretar políticas públicas como el programa Círcula, por ejemplo, que entró en vigor recientemente en respuesta a los altos niveles de contaminación en el valle. 2. Sin duda alguna, considero que el principal obstáculo que enfrenta Toluca, y no solamente Toluca, sino distintos municipios, estados y por supuesto países, es la falta de comunicación entre los actores que involucran el cuidado del medio ambiente. ¿A qué me refiero con ello? A que nos falta crear grupos interdisciplinarios en los cuales conjuntemos a la sociedad civil, al gobierno y a las empresas. Cada uno de ellos aporta un granito de arena que bien se puede utilizar para crear conciencia y para crear verdaderas políticas públicas que logren erradicar el problema de la contaminación. Pienso que el mayor obstáculo es pensar que el gobierno es quien debe solucionar la problemática ambiental. Existe un amplio marco jurídico para generar acciones concretas y coordinadas entre las autoridades federales, estatales y municipales. Sin embargo, las políticas públicas carecen de un enfoque participativo en las personas, generando proyectos disociados de la población, aunado a que se planean en relación a un periodo gubernamental, siendo que el cambio climático y la gestión del agua requieren inversiones importantes y permanentes. Las personas deberían conocer ampliamente cómo su actividad humana impacta negativamente al medio ambiente y el costo financiero de ello, así como el poder que tienen para revertir dicho efecto y generar ideas innovadoras a partir de su participación para transitar hacia una ciudad sostenible. De cambio climático. Personalmente considero que es un problema con 3 ejes principales. El primero es que hay un desacoplamiento institucional. Es decir, las instituciones están fragmentadas de acuerdo con el municipio en el cual tienen jurisdicción, y este es un problema justamente para desarrollar acciones efectivas en materia de política pública, ya que el cambio climático es un problema que no conoce fronteras municipales y las organizaciones tienen que trabajar de manera coordinada sin importar en qué municipio estén. Otro de los factores es justamente la falta de apropiación social de la política pública. Estas políticas se crean en burbujas gubernamentales o académicas, y si no se tiene una comunicación directa con la población de cuál es el beneficio de estas políticas o cuál es el impacto negativo de no hacer nada, no vamos a poder tener una ejecución efectiva de la política, ya que siempre tiene que planearse desde la base, que es la población, hacia arriba, que es como tal el gobierno. Y el otro factor es justamente la falta de rendición de cuentas. Hay voluntad, hay programas que ya están como tal establecidos. El problema es de que no se tiene un manejo transparente de los recursos y no se puede garantizar que aquellos, que el presupuesto que está como tal destinado, pues justamente se ejerza, pero en efecto teniendo estas acciones de diferentes programas.
Si tuvieras el poder de implementar una sola acción o política pública en Toluca para combatir el cambio climático, ¿cuál sería y por dónde empezarías? Bueno, no implementaría, sino más bien fortalecería las políticas públicas ya existentes de protección ambiental e infraestructura verde, comenzando por la conservación de las áreas naturales protegidas, como los bosques de la Sierra de las Cruces y el Nevado de Toluca, que como ya había mencionado anteriormente, son áreas de recarga hídrica, que además se ven presionados por la tala, los incendios forestales, la actividad agropecuaria, entre otros, así como también proteger y recuperar los cuerpos de agua, como por ejemplo los humedales de Lerma, y para el caso de la infraestructura verde, implementar una mayor cobertura vegetal en calles, parques y espacios públicos. Esto contribuiría a reducir las altas temperaturas dentro de la ciudad, mejoraría la calidad del aire y favorecería también la infiltración del agua de lluvia, lo que generaría una alta resiliencia en la ciudad frente a eventos climáticos extremos. De hecho, Toluca ya cuenta con un programa municipal de acción ante cambio climático desde el 2022. Solo necesita una mayor difusión a la sociedad que garantice su aplicación, ya que otro de los desafíos es que las acciones continúen durante los cambios de administración, evitando que los programas se detengan o se modifiquen en estas transiciones. Si pudiera implementar una sola política pública, ¿cuál sería? Desde una perspectiva de la administración pública, impulsaría una política pública integral de gobernanza climática. ¿A qué me refiero con esto? Comenzaría con una planeación estratégica basada en evidencia científica, estableciendo metas claras, indicadores de seguimiento y mecanismos de evaluación. Más que realizar acciones aisladas, buscaría coordinar a todos los actores involucrados, es decir, gobierno, sociedad civil y, por supuesto, el sector privado. Estos actores podrían asegurar una continuidad y resultados a largo plazo. Impulsar un proyecto integral de recarga de acuíferos. ¿Por dónde empezaría? Empezaría por implementar instrumentos económicos y fiscales para la gestión hídrica, destinados a financiar un corredor hídrico como parte estratégica de una ciudad esponja en el municipio de Toluca. Esto, por una parte, permitiría visibilizar la importancia de los bosques en la gestión hídrica, el costo económico de los servicios ambientales que proporcionan y cómo la participación social, fiscal y ambiental puede generar una ciudad sostenible. Y por otra parte, fortalecería la capacidad de la población frente a los efectos del cambio climático, expandiendo sus oportunidades de acceso al agua, la alimentación, la salud, el trabajo, el bienestar y un ambiente Yo personalmente desarrollaría una política pública en materia de ordenamiento territorial, pero con base en riesgos climáticos. Actualmente ya estamos viendo estos estragos del cambio climático en inundaciones, en problemas de deslizamientos, en también problemas justamente de hundimientos. Entonces es importante articular justamente estos programas que ya existen, que son los programas de acción climática municipal, pero que no tienen una vinculación con lo que son los programas de desarrollo urbano. Entonces es importante generar esta conexión para que todo el tipo de obra civil que se haga en el Valle de Toluca, pues justamente tenga una vinculación ya directa con el cambio climático, así como también con la recuperación de los espacios verdes para la recarga de acuíferos y para la mitigación de las islas de calor. También sería importante seguir trabajando en estas estrategias de movilidad de transporte masivo para darle a la población una opción real, así como también conveniente para poder dejar su vehículo y que justamente pues se mitiguen todo este tipo de emisiones que son relacionadas con los vehículos, como son los gases de efecto invernadero, así como también con el efecto del incremento de la temperatura que generan los motores. Sin duda alguna, hablar de medio ambiente es un tema que nos atañe absolutamente a todos. Me permito hacer una pregunta a aquellas expertas que nos hicieron favor de participar en esta iniciativa, que nos compartan alguna reflexión o algún consejo que vaya dirigido sobre todo a esta gran ciudad como lo es Toluca, que nos hablen acerca del cuidado de esta noble y gran ciudad. Muchas gracias. Es necesario entender que el cambio climático no es un problema del futuro, es algo que ya está afectando al planeta, a nuestras ciudades y a nuestra calidad de vida. El Valle de Toluca posee una riqueza ambiental invaluable que debemos conservar para las próximas generaciones.
desde la conservación de las áreas verdes, el uso responsable del agua y siguiendo los planes de ordenamiento territorial. Cuidar el territorio significa entender que el bienestar de la población también depende de la salud del ambiente y los ecosistemas que nos rodean, por lo que el compromiso conjunto de la población, académicos, organizaciones civiles, empresas, gobiernos, también pueden marcar la diferencia entre un futuro sustentable o insostenible. A largo plazo, combatir el cambio climático requiere de una visión de Estado, no solo acciones temporales. El cuidado de la ciudad requiere una responsabilidad diferenciada pero compartida entre la ciudadanía, el sector privado y el Ayuntamiento de Toluca. Reconocer la capacidad de las personas como agentes activos de transformación implica comprender que la construcción de una ciudad sostenible no depende únicamente de la acción gubernamental, sino también de la participación social y el fortalecimiento de instrumentos fiscoambientales a través de los cuales es posible financiar acciones orientadas a la protección ambiental, la gestión del agua, el saneamiento, para todas las personas de las presentes generaciones y de las futuras, como un acto de justicia social y transgeneracional. Eran los motores. Reflexión final que me gustaría compartir con los habitantes del Valle de Toluca. El cambio climático ya es una realidad. Todos y cada uno de nosotros estamos experimentando sus estragos. Cada vez vemos primaveras más calientes, inviernos menos fríos. Estamos sufriendo por las inundaciones que están ocasionando las lluvias que tenemos ahora, que son cada vez más intensas, así como también estamos notando un mayor desabasto de agua potable. El adaptarnos a esta nueva situación no es solamente obra del gobierno, sino que también nosotros tenemos justamente que realizar acciones para disminuir nuestra huella ecológica. Si, por ejemplo, cambiamos nuestros focos incandescentes por focos ahorradores, o bien apagamos la luz cuando salimos de casa o de la oficina, o reutilizamos el agua de la lavadora para lavar el patio, o compramos productos locales para evitar esta huella de carbono del transporte de hacer importaciones, todo esto como tal ayuda. Cada pequeña acción que nosotros hagamos es un gran valor que estamos haciendo para nuestra ciudad. Tenemos que pensar que los ahorros que no hagamos actualmente se van a convertir en carencias para futuras generaciones que van a sufrir justamente por nuestra falta de cultura ambiental y por nuestra inacción. Gracias. Las expertas lo dejaron claro. En Toluca, el cambio climático ya es una realidad y se está manifestando con primaveras más calientes, con inundaciones más intensas, y ya nos dejaron claro que con políticas gubernamentales no es suficiente. Tenemos que entender algo. La responsabilidad es compartida y debe de ser así. Ya sufrimos un estrés hídrico, o estamos sufriendo un estrés hídrico, mejor dicho. Estamos sufriendo olas de calor con temperaturas impensables para realizar cualquier actividad. Pero les quiero decir algo, también nosotros tenemos la solución. Nosotros tenemos que tener el valor y la responsabilidad de ir y exigir transparencia en los procesos de protección, y que no se dejen de proteger, y que no se dejen de aplicar. Cada vez que ahorras agua, cada vez que eliges transporte limpio o apoyas el comercio local, estás reduciendo tu huella ecológica. La inacción de hoy será la carencia de mañana. Hagamos que el horizonte de Toluca sea verde, resiliente y sobre todo humano. Porque cuidar el medio ambiente es cuidar de nosotros mismos. Gracias.